Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar con el enfoque del lenguaje de la lección número 8, Comparisons, comparaciones. En este video tú aprenderás los tipos de comparaciones que existen y las expresiones que trabajan con comparaciones. Las comparaciones. En ambos, en inglés y en español, es importante establecer comparaciones entre cosas. Eso significa que tenemos que hallar similaridades o diferencias entre elementos, procesos, etc. Vamos a trabajar con 4 formas de expresar comparaciones en inglés. Tenemos la equivalencia, la no equivalencia, el superlativo y el incremento paralelo. La equivalencia. La relación de equivalencia nos va a denotar similaridad o igualdad. Tenemos la expresión like, que traducimos como, el ejemplo, radioactive iodine, like chemotherapy, are 2 successful treatments for thyroid cancer. El yodo radioactivo, como la quimioterapia, son 2 tratamientos exitosos para el cáncer de tiroides. La expresión both, que significa ambos. Both Marie and Pierre Curie were awarded the Nobel Prize in Physics in 1903. Ambos, Marie y Pierre Curie, fueron galardonados con el Premio Nobel en Física en 1903. Similar, que significa similar. Clementines and tangerines are similar, with both being in the mandarin class of oranges. Las clementinas y las mandarinas son similares, estando ambas en la clase de las naranjas mandarinas. Y tenemos la expresión resemble in that, que traducimos como parecerse en, y la oración some spiders resemble ladybugs in size and color. Algunas arañas se parecen a las mariquitas en tamaño y en color. Existen algunas expresiones que pueden denotar equivalencia o no equivalencia dependiendo de la forma del verbo. Si la oración tiene un verbo en su forma positiva, va a expresar equivalencia, pero si la oración tiene el verbo en su forma negativa, expresará no equivalencia. Comenzamos con la expresión the same as, que se puede traducir como el mismo que, la misma que, los mismos que o las mismas que, dependiendo de la oración. Esta expresión va a trabajar generalmente con un sustantivo, el mismo sustantivo que, ¿ok? Tenemos, el estudiante tenía la misma perspectiva de la situación como el maestro. En este caso, perspective es el sustantivo. Tenemos la segunda oración, su comida llegó cerca, casi al mismo tiempo que la comida de Pete y de Burdock, nos dice, donde la expresión time es nuestro sustantivo. Debemos de notar que ambas oraciones tienen verbos positivos. Por lo tanto, estas expresiones, estas oraciones, nos están denotando equivalencia. A diferencia de las siguientes oraciones. The student didn't have the same perspective on the situation as the teacher did. Their food didn't arrive about the same time as Pete and Burdock's. En este caso, trabajamos con los mismos sustantivos, pero los verbos se presentan en su forma negativa. ¿Qué es lo que quiere decir? Que estas oraciones nos van a denotar la no
equivalencia. Debemos aclarar que en algunas ocasiones la expresión de same as puede ir sin un sustantivo en medio. ¿Por qué? Porque este sustantivo ya fue mencionado con anterioridad. Por ejemplo, tenemos el precio de la computadora Samsung era la misma que la de Dell, el mismo precio que. En el caso, ahí tenemos un verbo en la manera positiva, y en el caso de la segunda oración, the price of the Samsung computer wasn't the same as the Dell's. El precio de la computadora Samsung no era la misma que la de Dell. En este caso trabajamos con el verbo conjugado en manera negativa, denotando la no equivalencia. Las expresiones con las que vamos a trabajar ahora, as, que significa tan como, so as, que también significa tan como, pero es más usado en oraciones negativas. Estas dos expresiones van a trabajar con adjetivos. Tenemos como ejemplo, the students of engineering are as studious as medicine students. El Alto City is as high as Potosí City. En ambos casos tenemos dos adjetivos en medio, estudioso y alto. Los verbos con los que trabajamos en ambas oraciones están conjugados de manera positiva, por lo tanto tenemos una relación de equivalencia. Los estudiantes de ingeniería son tan estudiosos, como los estudiantes de medicina. La ciudad del Alto es tan alta como la ciudad de Potosí. ¿Ok? Tenemos el segundo ejemplo. The medicine students are not as studious as the students of engineering. Y Oruro City is not as high as Potosí City. En este caso nos presentan los mismos adjetivos, pero los verbos están conjugados de manera negativa. Por lo tanto, tenemos una relación de no equivalencia, nos denotan diferencia. Debemos de verificar que la expresión so as va a aparecer generalmente en oraciones negativas. Tenemos, por ejemplo, el precio de la computadora Samsung no era tan costosa como el de la Dell. O el río Amazonas no es tan largo como el río Nilo. En este caso, long, nuestro adjetivo, y el verbo. La siguiente expresión con la que vamos a trabajar es as much as, que significa tanto como. Esta expresión nos obliga a trabajar con un sustantivo incontable. There is as much rain in Atacama Desert as in Sahara Desert. Hay tanta lluvia en el desierto de Atacama como en el desierto de Sahara, donde el sustantivo rain es nuestro sustantivo incontable. En el segundo ejemplo, Asahi Factory mills as much sugar as la Bélgica Factory. La fábrica Asahi muele tanta azúcar como la fábrica La Bélgica, donde el sustantivo sugar es nuestro sustantivo incontable. En ambas oraciones tenemos el verbo conjugado de manera positiva, por lo tanto nos denota una relación de equivalencia. En el tercer ejemplo, there hasn't been as much rain in Africa as in South America. No ha habido tanta lluvia en África como en Sudamérica. Tenemos la oración número 4. San Aurelio Factory does not produce as much alcohol as Guabira Factory. La fábrica San Aurelio no produce tanto alcohol como la fábrica de Guabira.
Tenemos los sustantivos incontables rain y alcohol. Y en ambos casos trabajamos con verbos conjugados de manera negativa, por lo tanto estas oraciones denotan no equivalencia. Tenemos que también aclarar que en algunas ocasiones no vamos a usar un sustantivo incontable en el medio de esta expresión. Tenemos, por ejemplo, the Minister of Education earns as much as the Minister of Communication, donde tenemos, el último ejemplo, the ministers do not earn as much as the president. En ambas ocasiones no tenemos un sustantivo incontable mencionado en la oración. ¿Por qué? Porque al trabajar con el verbo earn, estamos hablando de dinero. Earn significa ganar dinero por trabajo. Entonces, esto se sobreentiende y la palabra money no se menciona. Sin embargo, si uno desea mencionarlo, lo puede hacer. La siguiente expresión es as many as, que significa tantos como o tantas como. Esta expresión va a trabajar con un sustantivo contable que debe estar en su forma plural. There are as many students in high schools as in the university. Hay tantos estudiantes en las secundarias como en la universidad. En este caso, nuestro sustantivo contable plural es students. Tenemos la oración. McDonald's Company has twice as many restaurants in the world as Burger King. En este caso, el sustantivo contable plural es restaurants. En ambos casos tenemos ejemplos de verbos de manera positiva, por lo tanto nos denota equivalencia. En el caso de la siguiente oración, there aren't as many COVID patients in Oruro as in Santa Cruz. Y Lamborghini Factory does not produce as many cars as Ford Factory. Tenemos los sustantivos contables plurales patients y cars. Sin embargo, en estos dos ejemplos tenemos verbos que están en la forma negativa. Por lo tanto, tenemos una relación de no equivalencia. Debemos de recordar que cuando los sustantivos son mencionados antes, pueden ser omitidos porque son sobreentendidos. Tenemos el caso de Lucas has 7 brothers, Anna has as many as Lucas. Lucas tiene 7 hermanos, Ana tiene tantos como Lucas. ¿Tantos qué? Tantos hermanos. Marco has collected 150 Star Wars items. I haven't got as many as him. Marco ha coleccionado 150 ítems de Star Wars. Yo no tengo tantos como él. En este caso, los sustantivos plurales son brothers y Star Wars items. Items es la palabra más importante. Tenemos el verbo has o el verbo negativo haven't got, donde vamos a verificar que tenemos una relación de equivalencia en la manera positiva y una relación de no equivalencia en la manera no equivalencia. Este tipo de relaciones nos va a denotar diferencia o desigualdad. Entre las expresiones de no equivalencia tenemos las que vamos a estudiar en el cuadro a continuación y los adjetivos comparativos que van a ser estudiados más adelante. Tenemos las expresiones unlike, que vamos a traducir como a diferencia de. En el ejemplo, unlike your computer, mine doesn't run fast. A diferencia de tu computadora, la mía no trabaja rápido. Whereas, que vamos a traducir como mientras que. My husband hates dogs because he's allergic, whereas I am a dog lover.
Mi esposo odia a los perros porque es alérgico a ellos, mientras que yo soy un amante de los perros. Y la expresión rather than, que vamos a traducir como en vez de, Evo Morales' government built football pitches rather than hospitals. El gobierno de Evo Morales construyó canchas de fútbol en vez de hospitales. No debemos olvidar que existen algunas expresiones que pueden denotar equivalencia o no equivalencia. Si la oración tiene un verbo en su forma positiva, denotará equivalencia, pero si es negativa, va a denotar no equivalencia. Tenemos este cuadro para resumir la expresión the same as, que significa las mismos más que, as o so as, que significan tan como. Aclarar que so as trabaja generalmente en oraciones negativas en la mayoría de los casos. Y as much as, tanto como, para denotar cantidad. O as many as, que significa tantos o tantas como. Para trabajar con comparaciones necesitamos trabajar con adjetivos comparativos. Estos van a usar la terminación ER o la palabra more agregada antes de la expresión del adjetivo. El significado de este ER o la palabra more es más en español. Usamos los adjetivos comparativos para contrastar las características de dos cosas. Vamos a revisar primero la regla que nos dice adjetivos con una sola sílaba. Tenemos los ejemplos que están apareciendo. Tenemos adjetivos con una sola sílaba que terminan en consonante, vocal, consonante. Adjetivos con dos o más sílabas. Adjetivos que terminan en Y. Y también los adjetivos irregulares. Entonces, para poder formar los adjetivos comparativos, en los primeros 4 casos vamos a usar ya sea ER o la palabra more. La regla nos dice que para los adjetivos monosílabos o que tienen solamente una sílaba, debemos de trabajar con la terminación ER. Entonces tenemos mean, que es malo, meaner, más malo, small, pequeño, smaller, más pequeño, long, largo, longer, más largo. Tenemos también adjetivos que terminan en la vocal E. En este caso no vamos a duplicar una E, simplemente vamos a trabajar con la ER. Tenemos nicer, más agradable, wiser, más sabio, wider, más ancho, braver, más valiente. En el caso de los adjetivos que tienen una sola sílaba, pero que culminan en consonante, vocal, consonante, tenemos que duplicar la segunda, bueno, en este caso la última consonante y agregar ER. Tenemos el caso de bigger, thinner, fatter, pero si ustedes se fijan bien, tenemos la expresión lower donde tenemos una W, la cual es incorrecta. ¿Por qué esta expresión no debe de estar en este grupo? Porque la consonante W, sí es una consonante, pero al pronunciarla se pronuncia como una vocal. Entonces tendríamos low como una consonante vocal vocal y no cumple con la regla que demanda este grupo. Por lo tanto, low se va a trabajar con la regla general que es agregar ER y tenemos la expresión lower. Tenemos el tercer grupo que nos dice adjetivos con 2 o más sílabas. En este caso vamos a usar la expresión
more para cada una de estas palabras. El adjetivo no cambia. Simplemente agregamos la expresión more, que es bastante parecido a lo que hacemos en español. Y el último grupo de adjetivos que se pueden conjugar de manera regular, tenemos los adjetivos que terminan en Y, donde vamos a cambiar la Y por una I latina y vamos a agregar ER. En este grupo no importa cuán grande, cuántas sílabas tenga el adjetivo, de igual manera se debe conjugar modificando la Y por una I latina y agregando ER. Y dentro de los adjetivos que son irregulares, tenemos los adjetivos good, bad y far, que tienen sus comparativos de la siguiente manera. Good, better, bad, worse y far, que puede tener dos formas, farther o further, que significa lejano. Para realizar oraciones con adjetivos comparativos, debemos usar la expresión than, que es traducido como la palabra que. Tenemos el ejemplo: The weather in Cochabamba is nicer than in El Alto. El clima en Cochabamba es más agradable que en El Alto. Tarija is bigger than Beni. Tarija es más grande que Beni. Atacama Desert is smaller than Sahara Desert. El desierto de Atacama es más pequeño que el desierto de Sahara. Illimani Mountain is more beautiful than Sajama. En este caso tenemos la montaña o el cerro del Illimani es más hermoso que el Sajama. La Paz is a busier city than Cochabamba. La ciudad de La Paz es una ciudad más llena, más ocupada que Cochabamba. Y Potosí is farther from Oruro than Cochabamba. Potosí es más lejana de Oruro que Cochabamba. Entonces, en todas estas oraciones estamos usando un adjetivo comparativo y la expresión than. Así como hemos podido trabajar con la palabra más, también podemos trabajar con la idea de que algo puede ser menos que otra cosa. En ese caso, vamos a usar la expresión less y un adjetivo sin ningún cambio. Than también es usada en estas oraciones. Tenemos como ejemplo: The weather in El Alto is less nice than in Cochabamba. El clima en El Alto es menos agradable que en Cochabamba. Beni is less big than Tarija. Beni es menos grande que Tarija. Sahara Desert is less small than Atacama Desert. El desierto de Sahara, es menos pequeña que el desierto de Sahara o menos pequeño. Tenemos Sajama Mountain is less beautiful than Illimani. La montaña del Sajama es menos hermosa que el Illimani. Y también Cochabamba is a less busy city than La Paz. Cochabamba es una ciudad menos ocupada, menos llena que La Paz. Y Cochabamba is less far from Oruro than Potosí. Cochabamba está menos lejana de Oruro que Potosí. Para trabajar con los comparativos también tenemos la expresión enfatizadora much, que significa mucho. Usamos much para enfatizar en la comparación. En ese caso solamente lo agregamos antes de la comparación del comparativo. The weather in El Alto is much less nice than in Cochabamba. El clima en El Alto es mucho menos agradable que en Cochabamba. Estamos enfatizando en menos agradable, mucho menos agradable. Tenemos Tarija is much bigger than Beni. Tarija es mucho más grande que Beni. El desierto de Sahara es
mucho menos pequeño que el desierto de Atacama. Illimani Mountain is much more beautiful than Sajama. La montaña del Illimani es mucho más hermosa que el Sajama. Cochabamba is a less busy city than La Paz. Cochabamba es una ciudad mucho menos llena que La Paz. Potosí is much farther from Oruro than Cochabamba. Potosí es mucho más lejana de Oruro que Cochabamba. Punto 3. Los adjetivos superlativos. Estos tienen la forma artículo da más la terminación est o el artículo da más la palabra most. ¿Cómo los traducimos? El más, la más, los más o las más. Usamos los adjetivos superlativos para comparar una cosa con el resto de su clase. ¿Ok? Las reglas con las que vamos a trabajar son las mismas que en las reglas de los adjetivos comparativos, pero la diferencia es que donde usábamos ER vamos a usar the est y donde usábamos more vamos a usar the most. Tenemos por ejemplo el adjetivo mean y el superlativo sería the meanest. Mean, malo, the meanest, el más malo. Small, the smallest. Pequeño, el más pequeño. The longest, el más largo. The lowest, el más bajo. The nicest, el más agradable. The wisest, el más sabio. The widest, el más ancho. The bravest, el más valiente. Tenemos el segundo grupo que nos muestra big. Seguimos con la regla de duplicar la última consonante. Tenemos the biggest, the thinnest, the fattest y tenemos el tercer grupo, los adjetivos con 2 o más sílabas. Tenemos por ejemplo the most bored, the most boring, the most beautiful and the most incredible. Adjetivos terminados en Y, the shyest, the tidiest, the untidiest y the unfriendliest. Con respecto a los adjetivos irregulares, también vamos a tener una forma nueva. Para good tenemos the best, para bad tenemos the worst y para far tenemos the farthest o en el ejemplo, Aconcagua is the highest mountain in South America. Tenemos que considerar que hemos comparado el Aconcagua con todas las montañas de Argentina y con todas las montañas del resto de Sudamérica. No existe una montaña más alta que el Aconcagua en Sudamérica. Tenemos más ejemplos de los superlativos. The Titicaca Lake is the highest in the world. The Amazon River is the widest in the world. The Pacific Ocean is the deepest and largest in the world. La Paz is the highest capital city in the world. China has the largest population in the world. Chernobyl is considered the world's worst nuclear disaster. The Atacama Desert is the driest place in the world. Y Salar de Uyuni is the world's largest salt flat. The least, que en este caso sería el superlativo para denotar hacia el lado negativo, hacia el lado menor. Lo traducimos como el menos, la menos, los menos o las menos.
no solamente vamos a usar la expresión the most, que va hacia el más. También podemos usar la expresión the least, que va hacia lo menos. En este caso, vamos a usar la expresión the least y un adjetivo que no presente ningún cambio. Tenemos, por ejemplo, el Alto Airport is the least low international airport. El aeropuerto de El Alto es el aeropuerto internacional menos bajo en el mundo. Tenemos I think plan B is the least risky option. Creo que el plan B es la opción menos riesgosa. Lithium is the least heavy metal in terms of relative atomic mass. El litio es el metal menos pesado en términos de masa atómica relativa. Punto número 4. Parallel increase, el incremento paralelo. El incremento paralelo muestra que dos cosas cambian simultáneamente. El incremento paralelo combina el uso del artículo da más un comparativo. Entonces, cuando trabajamos con un incremento paralelo, queremos decir que dos cosas están cambiando simultáneamente. Ambas pueden incrementarse o pueden reducirse al mismo tiempo, o tal vez mientras una se está incrementando, la otra se reduce simultáneamente. ¿Ok? Lo vamos a traducir como mientras más o mientras menos, dependiendo de la expresión. Tenemos, por ejemplo, the older the person, the less strength he has. Mientras más vieja sea la persona, menos fuerza tiene. The larger the house is, the more money it will cost. Mientras más grande sea la casa, más dinero costará. The less exercise you do, the fatter you get. Mientras menos ejercicio hagas, más gordo te quedas. Y the more you read, the faster your brain works. Mientras más lees, más rápido trabaja tu cerebro. Un punto con el que vamos a tener mucho cuidado son los adverbios. A veces vamos a necesitar comparar la manera en que las cosas son hechas, entonces vamos a requerir usar adverbios. ¿Qué son los adverbios? Los adverbios son expresiones que modifican a los verbos. Tenemos las siguientes oraciones como ejemplo. Carmen won the race. Carmen ganó la carrera. She ran faster than Lucille. Ella corrió más rápido que Lucille. En esta oración no estamos indicando literalmente que Carmen sea más rápida, sino que estamos mencionando que ella corre más rápido. ¿De qué manera corre Carmen? Ella corre más rápido. Es lo que estamos mencionando. Tenemos el caso de Lucille got the second place. She ran more slowly than Carmen. Lucille obtuvo el segundo lugar. Ella corrió más lentamente que Carmen. Entonces, en este caso no estamos diciendo que Lucille sea lenta todo el tiempo, pero estamos indicando que ella corrió de manera lenta, más lentamente que Carmen. Por eso obtuvo el segundo lugar. Tenemos el ejemplo, Marco reads better than Javier. Marco lee mejor que Javier. En este caso estamos comparando la forma en que estas personas leen, realizan la acción de leer. Y tenemos, could you talk a bit less loudly, please? ¿Podrías hablar más bajamente, por favor? O sea, con menos ruido, menos ruidosamente, ¿verdad? Entonces, en todas estas expresiones estamos usando adverbios que nos están ayudando a comparar.
Si se dan cuenta, vamos a mencionar que tenemos una palabra fast que está trabajando con la terminación ER, es una sílaba. En el caso de slowly, tenemos una palabra con 2 sílabas que trabaja con la expresión more. Y posteriormente tenemos el adverbio better, que de alguna manera estamos trabajando con una forma irregular. Good, better, ¿verdad? Como habíamos revisado en los adjetivos comparativos. Al igual que usamos ER, podemos usar less. Y también estamos haciendo uso de un comparativo. El adverbio que viene detrás de less no presenta ningún cambio, tal y como nos ha enseñado la regla del uso del less. Eso es todo, jóvenes. Pueden trabajar con las actividades relacionadas a esta explicación.